Bueno, pasamos a otro tema y nos vamos con un periodista, escritor. Siempre le agradecemos mucho que nos preste parte de su tiempo. Me refiero a Ceferino Reato, autor de último libro que ha generado muchísima, pero muchísima polémica, Masacre en el Comedor. Y dice Ceferino, el atentado más sangriento de Argentina hasta la voladura de la AMIA. Ceferino, muchas gracias. Sabrina Nardi, Alejandro Bonalumi, te saludamos, buen día. Buenos días. Buenos días, hola Sabrina, hola Alejandro. ¿Cómo andás? Bien, bien. Ceferino, a ver, ¿por qué se habló tan poco de este acontecimiento que imagino despertó este interés por el libro que escribiste? Bueno, yo creo que se escribió mucho sobre la dictadura y los 70 a partir del retorno a la democracia, ¿no? Y este fue un hecho de Montoneros, pero cuando ya el gobierno militar estaba en funcionamiento, ya se había dado el golpe. Entonces, yo creo que algunos periodistas que venían de los 70 o tenían mucha simpatía por los 70 pensaron, bueno, al final Montoneros lo hizo, pero era la Policía Federal, reprimía ilegalmente, ya estábamos en dictadura. Me parece que eso en primer lugar, ¿no? Y después se fue olvidando, o sea, de un modo como justificando, diciendo, bueno, ahí la Policía Federal reprimía, en fin. Se olvidaron que los 23 muertos, todos eran policías de muy baja graduación, que no estaban en la represión ilegal, algunos ni siquiera cumplían funciones policiales, era el mozo, el bombero, el enfermero, el encargado del comedor, el cajero. Había una empleada también civil, una empleada de YPF, porque el comedor estaba abierto al barrio de Monserrate, esto es en el centro de la ciudad, y hubo 110 heridos y la bomba fue vietnamita, es decir, tenía perdigones, bolas de acero y eso agujerió todos los cuerpos, produjo lesiones horribles, en fin. O sea, se olvidaron de las víctimas y dijeron, bueno, mira, era la guerrilla y del otro lado estaba la dictadura. Me parece que eso fue el principio. Después aparece que, claro, es una obra de inteligencia de Montoneros, ahí el hombre fuerte era Rodolfo Walsh, que era un periodista, gran periodista, pero que después se hizo combatiente, y eso es una persona de mucho de culto acá en el periodismo. Entonces, qué sé yo, los compañeros de Walsh de época, Pervicki, Bonazo, demás, y después los admiradores de Walsh dicen, no, vamos a hacer esto, ¿no? Claro, claro. Y ahí apareció también la masacre de los curas palotinos. Claro, porque la represalia, la venganza, la vendetta de la policía fue tremenda, y de la dictadura, ¿no? La policía dependía del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas, la zona número 1, y la venganza fue terrible. Menos de 48 horas después, el 4 de julio a la madrugada, un comando mata 5 sacerdotes y seminaristas de los palotinos acá en la iglesia de Belgrano, San Patricio. Mata 5, podría haber matado 7 o 9, los que encontró esa noche. Algunos se salvaron porque los seminaristas vivían ahí en la parroquia, y algunos habían ido al cine y se fueron después a dormir a la casa de los parientes. Podrían haber muerto perfectamente, y eso fue claramente una represalia porque ellos escribieron, los asesinos, en las paredes por nuestros compañeros muertos en Seguridad Federal. Y después hubo otras represalias, muchas muertes, fusilamientos incluso en el Obelisco, y la represión dentro de Seguridad Federal, que era un organismo de Policía Federal, se hizo muy feroz. Y Ceferino, ¿por qué, la década del 70 particularmente, cargada de tantas violencias, es como la década que siempre vuelve en la Argentina, sí, aunque las violencias sean diferentes? Porque yo creo que a diferencia de otros países, nosotros no la hemos enterrado de todo, sino que grupos políticos, en concreto el kirchnerismo, la ha desenterrado en parte para hacer política en el presente. Usa los 70, usa los derechos humanos, y eso hace que se tenga una visión de los 70 que no es histórica, sino es política. Se acentúan algunas cosas y otras se dejan en el olvido. Por ejemplo, esta masacre en el comedor, 23 muertos, 110 heridos, esto está en el olvido, pero no conviene, porque hoy por hoy ya todos
se dan cuenta que es un acto de terrorismo, porque ahí murió el que estaba en ese momento en el comedor, y eso es terrorismo, ¿no? Muere cualquiera. Claro. Y en eso, ¿quién va a rescatar del kirchnerismo eso, no? Mejor olvidarlo. Además está la figura de Walsh como autor intelectual, o doblemente, o dejémoslo en el olvido. Entonces esa idea de rescatar algunas cosas, de olvidar otras, de tener una hipermemoria para algunos de los victimarios, en cambio indulgencia, olvido de indulgencia y comprensión excesiva para otros, hace que esto se vea casi como una travesura infantil y nadie esté del todo conforme con esa visión de los 70, porque los beneficiados quieren más y los que están olvidados quieren que se los recuerde. Entonces es una década que no deja de estar en la historia, ¿no? No la dejamos entrar en la historia, no la podemos enterrar todavía. Sí, no, Seferino, nosotros lo vivimos aquí el 10 de abril, hace 40 años, el ERP y las fuerzas revolucionarias mataron al general Sánchez aquí en Rosario. Ah, sí, claro, fue un hecho muy importante, ahora se recordó estos días, porque fue una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y el matador, digamos, fue un cordobés que se llamaba Lino Roqué. Eso fue durante el gobierno militar de Lanusse, ¿no? Y Lanusse estaba convencido de que había sido un extranjero porque, según él, no había en la Argentina un guerrillero capaz de acertar a semejante blanco en el centro de la ciudad en auto en movimiento, ¿no? Roqué después mató a Rucci, o sea, es un guerrillero importante, pero es del que poco se sabe, porque no hoy por hoy es injustificable en este contexto matar a otra persona así a sangre fría y por lo tanto no se lo recuerda, se lo olvida, pero claro, los parientes de Sánchez existen, ¿no? Claro. Entonces ellos dicen, che, y mi muerto que no vale, ¿no? Y Seferino, en ese sentido te pregunto, ¿cómo Argentina o cualquier otra sociedad puede avanzar, pero avanzar de verdad como país, como colectivo, si no acepta en algún momento y de alguna vez su verdadera historia, sin negacionismo, sin épica regalada para un lado o para el otro, aceptándonos como hemos sido para no repetirnos? Yo creo, como decís vos, no avanzamos y estamos siempre mirando para atrás, digamos, y los discursos, en este caso, yo diría Cristina, siempre, o Cámpora, o Máximo Kirchner, siempre reivindicando algo parcial y fijándose en una noción de Estado que es setentista y por ahí sea, seguro lo es, atrasada, ¿verdad? Porque no viendo las cosas en el contexto, utilizando todo para definir bien quiénes son los enemigos del presente, sin posibilidades de conciliar con esos enemigos del presente, porque vos ya lo definís como enemigo y no adversario. Si vos decís, Macri es la dictadura, diríamos lo más extremo, no podés negociar con Macri, ¿no? Porque es la dictadura, es un demonio. Entonces no le deja lugar a la política, se hace todo muy militar, muy de la fuerza, muy del vencer, muy del aniquilar al otro, y me parece que eso no nos deja avanzar. Tendríamos que aprender, hay otras sociedades que estuvieron peor que lo nuestro, según guerras, ¿no? El apartheid sudafricano, los nazis, los fascistas, todo eso es muy grave también, y sin embargo se han levantado, creo yo, a partir de la verdad histórica, claro, de decir, mirá, acá pasaron un montón de cosas, ¿no? Te cambio un poquito de tema, Seferino. Siempre la Semana Santa fueron en la Argentina, o hay acontecimientos en nuestra historia muy duros. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves la economía? ¿Está en orden la economía? ¿Está en orden la política, más allá de la discusión interna, que después quiero preguntarte también? Pero ¿cómo ves esta Semana Santa? Bueno, yo creo que es una Semana Santa un poco triste. El índice de inflación del miércoles fue demoledor, todos más o menos lo sabemos porque vamos al mercado, al supermercado, y vemos que los precios, digamos, son altos, pero además uno no tienen una lógica, hay una inflación fuerte, entonces no se sabe qué es caro ni qué es barato, y eso provoca una retracción fuerte del consumo, por lo menos acá en Buenos Aires. La gente está triste, en general, hay
un sector que no. El consumo ha variado mucho, también hay una economía informal que es difícil de medir, eso es cierto, pero en general, económicamente estamos en una situación crítica y políticamente incierta, porque en la cúpula del poder todos percibimos que hay un enfrentamiento, ¿verdad? Y no sabemos bien cómo se va a resolver esto, pero tenemos la intuición de que de alguna manera se va a resolver. Entonces, es una Semana Santa complicada. Además, en el peronismo la historia no se repite nunca, pero sabemos cómo terminan esas fórmulas de tipo Cámpora al gobierno, Perón al poder, o Alberto al gobierno, Cristina al poder, ¿verdad? Claro. Que te Y pongan eso, una banda y te den un bastón es claro, un poquito de poder, pero no todo el poder, y más si haces las cosas mal, Seferino. sí, es tremenda esa frase, ¿no? Ese más hacer las cosas mal me parece lo más duro, porque claro, para Cristina, Alberto está haciendo mal las cosas, porque no reconoce su jefatura, porque acordó con el Fondo Monetario Internacional, por la inflación, porque no le... En fin, por un montón de cosas, y debería hacerlas bien, debería cambiar el gabinete. Del otro lado, dicen, no, lo que pasa es que Cristina no me deja gobernar, me estorba, me obstaculiza. ¿Cómo se va a resolver eso? No lo sabemos. El presidente amaga con hacer cambios hace mucho tiempo, dice que ahora en Semana Santa, después dice que no, que va a reflexionar, que el 25 de mayo, que esto, que aquello, pero todos sabemos que esto no va a durar para siempre así. Claro. Los otros días comentábamos aquí en el programa también que para salir de las crisis y para llevar adelante planes económicos, después discutimos si son exitosos o no, necesitas fortaleza política. Y yo, lo decíamos, el Austral con Alfonsín, la convertibilidad de Menem, hasta la salida de la convertibilidad Lavagna y Néstor. ¿Y cómo se hace con un año y medio interna y un presidente que hoy, lógicamente, tiene una debilidad? Porque si lo más interesante de declaraciones del presidente son los memes posteriores, estamos en un problema. ¿Cómo hacemos? Y es un periodo de transición, supongo, pero en el gobierno están convencidos, y el cristianismo también, de que si estabilizas un poco los precios, esto va a mejorar. Son excesivamente optimistas, quizás, no lo sé, pero de hecho eso piensan hasta el 2023. Lo que pasa es que muchos de ellos piensan que no tienen muchas chances para el 2023. O sea que está bien complicado, son meses que hay que verlos en desarrollo, cómo nos vamos a arreglar, pero si el gobierno se equivoca, esto puede ser para peor, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo yo creo que pronto vamos a tener un desenlace de la crisis política, porque es una situación muy, muy inestable. ¿Y qué desenlace crees? No lo sé. No lo sé. Hay de todas las versiones, es mejor estar tranquilo, porque la gente lo que quiere es, tiene que trabajar y invertir y crear riqueza y pagar impuestos. Pero las perspectivas son siempre lo que suena ridículo de afuera, que las perspectivas son geniales, porque el país tiene todo lo que hay que tener en este momento global, ¿no? Así que siempre uno es optimista no solo por la producción del campo, por los minerales, por un montón de cosas, por la creatividad argentina. Así que es un escenario complicado, yo creo, de corto plazo, pero no debería serlo en el mediano plazo, ¿eh? Y en medio de lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, la Argentina frente a una Rusia que, bueno, ya esta semana algunos de sus medios de comunicación, a partir de el hundimiento de su buque insignia, habla de Tercera Guerra Mundial, amenazando a Estados Unidos, amenazando a Suecia, amenazando a Finlandia y demás. Y además, ya desde ayer, de nuevo, siguen los ataques contra Ucrania. Digo, en medio de ese contexto. Sí, el contexto es complicado, pero yo no sé lo de Rusia, si es como para tomarlo en serio o es la última reacción del boxeador que está casi groggy.
porque la verdad que el paseo militar que ellos imaginaban en Ucrania no ha sido tal, y de hecho, como vos decís, ha sufrido este golpe simbólico, pero también concreto, del hundimiento de su buque insignia, que había resistido todo, incluso la caída del bloque soviético. Sin embargo, los misiles operados por Ucrania lo hundieron. Entonces, claro, la reacción va a ser dura, está siendo dura, pero es una reacción desde una posición no perdedora, pero por lo menos no con el triunfo que ellos esperaban. Yo creo que Rusia está perdiendo, todos lo dicen, porque le hizo comprender a Europa que no podía depender de su gas ni de su petróleo, y esto se va a cortar, y unió al bloque europeo más de lo que estaba, lo convenció también de que tenían que invertir más en defensa y tener su propia fuerza militar, que no podían depender de la OTAN y de Estados Unidos. Me parece que es una derrota bastante importante geopolítica de Putin y de Rusia. Vamos a ver. Pero lo bueno es, mira, suben los alimentos, suben la energía. Nosotros justamente estamos bien, muy bien en alimentos, y en energía podremos estar produciendo un montón, y nos damos cuenta que no hace falta el gasoducto y que invertir $1.000 millones es poquito frente a los $5.000 millones que vamos a gastar en importar gas ahora. En fin, a la fuerza tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Son cosas que ya deberíamos saber, pero viste cómo somos, duros de cabeza, ¿no? Sí, sí, porfiados. Conrado, Porfiados. A ver, hago una lectura de lo que decís. Argentina exportando alimentos, petróleo, gas, litio. Dejamos pasar otra oportunidad. Ahora, la mirada positiva, la mitad del vaso lleno, sería que ya estamos en lo peor. Es decir, cuando vos estás en el fondo del pozo, la única que te queda es empezar a subir. Esa es la mirada positiva de lo que puede llegar, ojalá pronto. No sé, porque viste, siempre se puede caer más. Sí. Pero lo bueno es que las oportunidades están y van a seguir estando. Es como si nos esperaran, viste, como esas novias o novios que te esperan siempre. Solo tenés que tomar conciencia de que podés. Y creo que lo que nos falta un poco a la clase política, pero también a los periodistas, comunicadores, es tener una mirada más productiva del país. Creo que hay que viajar más por el interior. Demasiada bola se le dan a los grupos de presión ecologistas y demás. Fíjate lo que le sucedió a Alemania: cerraron las plantas nucleares y quedaron dependientes del gas ruso. Claro, está bien cerrar las plantas nucleares, pero no podés quedar pendiente. Entonces ahora las quieren reabrir. Claro. Y bueno, yo creo que hay que hacer eso. Fíjate, vamos a un ejemplo que lo aclara todo. Como decía Napoleón. Las granjas chinas, ¿no? Viste, financiadas por capitales chinos, granjas donde ibas a tener porcinos, ibas a producir a gran escala, utilizando el maíz y el agua, cosa que nosotros tenemos. Bueno, los ecologistas no, dijeron que no, y acá los comunicadores reprodujeron todo, y la clase dirigente paró todo. Es un proyecto que venía de Cristina, Mauricio, Alberto, ¿no? Es decir, qué poder ahí, ¿no? Qué poder tan flojo el político. Y digo, pero era un buen proyecto, por más que lo financiara China, digamos, iba a crear trabajo. Podíamos discutirlo en todo caso. O la explotación mineral en la Patagonia. Sí, o el petróleo offshore. O las salmoneras en Tierra del Fuego. Hay que discutir más la producción, y me parece que la clase dirigente, pero también los periodistas, somos muy tontos con eso. Es como que creciéramos, todos tenemos en el fondo una vocación de empleado público, de que el Estado venga y te provea, de que alguien te solucione lo que vos tenés que lograr con tu esfuerzo. Entonces no vemos el tema productivo. Esto es ampliar siempre la oferta, o sea, producir más, tener más trabajo. Entonces pensamos, hay precio, una renta extraordinaria, cobrémosle una retención más, un impuestito más, para dar IFE. Y en el fondo no es solo Cristina y es el peronismo, sino que todos tenemos esa vocación de haragán, de parásito, ¿no?
Francisco nació. ¿El albertismo te parece que tiene todavía posibilidades de nacer? Yo creo que quizás se le está pasando. Tuvo sus oportunidades, no podrá quejarse. A Alberto le pasaron cosas positivas para nacer, pero no, creo que Francisco viene sin un pan en el brazo. Creo que no. Nunca fue la posibilidad porque él no tenía voluntad y no tenía ideas y no tenía equipo. Viste que el problema de los cambios de él es que no tiene gente. No ha sabido, fíjate, es un presidente que no ha sabido incorporar dirigentes. Qué orfandad, ¿no? Claro. Seferino, ¿cómo ves los medios de comunicación? ¿Cómo ves lo que está sucediendo, la forma de comunicar? ¿Cómo ves las figuras, si ya no tan figuras, del ambiente artístico? Bueno, yo creo que estamos acompañando la crisis general y la decadencia argentina, ¿no? Complicado, pero criticar uno mismo, siempre uno tiene una vocación corporativa, pero no sé, yo no quedo contento cuando veo, ni cuando escucho, ni cuando leo. Creo que estamos acompañando el deterioro, digamos. Hay muchas causas. Me parece que los medios están sufriendo los embates que se sufren en otros países del mundo, pero además está el tema salarial. Los periodistas, me voy a poner afuera, los periodistas ganan poco, entonces tienen muchos trabajos, por lo tanto nada lo hacen bien, están saltando de un laburo a otro, se los ve cansados, siempre dicen lo mismo, hacen poca investigación. Los programas de televisión político parecen programas de radio, un tipo que habla, 2 tipos que hablan, 5 tipos de que hablan, y así la gente se va alejando, ¿no? Las audiencias también se están alineando. Me faltaba, los medios de comunicación han encontrado esto de alinearse políticamente, ¿no? Estar en un lado, en el otro. Las audiencias también se alinean, no todas, pero las más sonoras, las más movilizadas en las redes, están generalmente alineadas políticamente. Entonces, si uno trata de comprender qué dicen otros, empiezan a decirte vendido, ensobrado, todas esas cosas fáciles que se dicen cuando uno no tiene ninguna responsabilidad, ni siquiera da el nombre, y eso daña mucho a los periodistas, que en general son chicas que quieren caer bien. Entonces todo eso crea un círculo vicioso que degenera en esto que estamos viendo, ¿no? Para informarte sobre la guerra tenés que leer otros medios de otros países, porque acá lo sumo lo que hacemos es un impresionismo. Hoy la bomba que cayó, che, qué bárbaro, cómo sufre la gente, qué frío que hace acá en Ucrania, está todo nevado. Viste, no hay ningún esfuerzo porque no hay recompensa, porque hay que hablar lo que las audiencias quieren, y eso es el producto de esto. Nosotros acompañamos la decadencia y después la falta de vocación productiva que tienen en el periodismo. Toda es vocación de empleados públicos, alguien proveerá, ¿no? Seferino, tenemos 3 minutos, pero te paso a otro tema que creo que, además de ser un tema muy importante, será tema en esta próxima semana. Consejo de la Magistratura. ¿Qué crees que va a suceder? ¿Qué va a decidir la Corte? ¿Cómo será su conformación? No, yo creo que la Corte avanza a encabezar el Consejo de la Magistratura, porque es el único organismo, digamos, que tiene un plan claro y en el cual todos sus miembros están de acuerdo, que es manejar el Consejo de la Magistratura, recuperar lo que había perdido a manos del poder político y corporativo, fundamentalmente político. Creo que cuando uno tiene las cosas claras, la tropa bien alineada y dispone de tiempo, en general tiene éxito. Seferino, bueno, me dice aquí Oscar que los primeros días de mayo vas a estar por la ciudad presentando Masacre en el Comedor, ¿no? Sí, probablemente estamos definiendo la fecha, pero hoy justo
tal vez vaya, sí, seguramente. Me van a invitar para la primera semana de mayo, Bien. así que entre el 3 y el 6 voy a estar en Rosario, les voy a avisar. Pero será un placer, un gusto acompañarte y desde ya te agradecemos notablemente esta presencia y te felicitamos por el libro, Masacre en el Comedor, la bomba de Montoneros en la Policía Federal, el atentado más sangriento de los 70. Muchas gracias a ustedes, abrazos. Que sigas muy bien, ¿eh? Ceferino Reato, periodista y escritor, pasó por Los Notables.